Más de 65 millones de soldados movilizados, 20 millones de muertos, la mitad civiles, 21 millones de heridos. En algunas aldeas no quedó ni un solo joven vivo. Esto no es una película de terror. Esto es la Primera Guerra Mundial. La llamaron la Gran Guerra, porque nadie, absolutamente nadie, pudo imaginar algo peor. Fue el momento en que la humanidad usó su ciencia y su industria no para sanar, sino para matar a una escala inédita. Lo que pasó entre 1914 y 1918 cambió para siempre el ADN de la civilización. Pero para entender la catástrofe hay que viajar a la Europa de antes de 1914. Una Europa que era, literalmente, un barril de pólvora a punto de estallar. Alemania, un imperio nuevo, quería un trozo más grande del pastel. Francia soñaba con recuperar la humillación de 1871, Alsacia y Lorena. Rusia miraba con ambición los Balcanes. El vasto imperio austrohúngaro crujía por dentro, lleno de minorías que gritaban independencia. Y el factor clave, las alianzas. Eran una red de dominó interconectada. Solo hacía falta una chispa. Esa chispa tuvo un nombre, Sarajevo. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero de Austria-Hungría, es asesinado por un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip. El heredero cayó, y con él la paz. Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia, la protectora de los eslavos, movilizó a sus millones de hombres. Alemania juró apoyo a Austria y le declaró la guerra a Rusia, y luego a Francia. Alemania activó el Plan Schlieffen, su plan maestro, invadir Bélgica para rodear a los franceses y tomar París en 6 semanas. Los estrategas creían que la guerra se decidiría antes de Navidad. Pero el plan falló por 3 motivos: la tenaz resistencia belga, la velocidad de la movilización rusa en el este, que obligó a desviar tropas, y, crucialmente, la batalla del Marne. En septiembre de 1914, los franceses y británicos lograron detener a las tropas alemanas a pocos kilómetros de París. Se acabó la guerra de movimiento. Lo que vino después fue el horror estático, más de 700 kilómetros de zanjas. Las trincheras eran la nueva realidad de la guerra moderna, diseñada para protegerse de las ametralladoras y la artillería. Olviden la épica. Las trincheras eran infiernos de barro, ratas y cadáveres. La vida cotidiana era un tormento. La disentería, el hedor, los piojos. Los soldados vivían en un estado constante de alerta. El famoso pie de trinchera se convirtió en una plaga. La humedad constante gangrenaba los pies, obligando a miles a la amputación. Y luego estaba el asalto. La orden de salir por encima, hacia la tierra de nadie. Un terreno destrozado, lleno de cráteres de proyectiles y alambre de púas. Las cargas de infantería, con miles de hombres corriendo hacia el fuego de ametralladoras, se convirtieron en un suicidio masivo planificado. El terror psicológico era incalculable. El choque de conchas o shell shock dejaba a miles de hombres rotos por dentro, incapaces de hablar o moverse. La psiquiatría de la época no lo entendía. Muchos fueron acusados de cobardía. Fue el primer gran reconocimiento del estrés postraumático. Y, sin embargo, incluso allí, brilló un rayo de humanidad. Navidad de 1914. Soldados británicos y alemanes dejaron sus fusiles y jugaron un partido de fútbol improvisado en la tierra de nadie. La Gran Guerra fue la primera guerra verdaderamente industrializada. La ciencia se puso al servicio de la muerte. La artillería pesada era la asesina principal. Un bombardeo podía durar días, destruyendo la moral antes que los cuerpos. Pero las innovaciones más aterradoras fueron los gases venenosos, el cloro, que asfixiaba, y el gas mostaza, que quemaba la piel y los pulmones. Esto obligó a la invención de las máscaras antigás, un símbolo de la deshumanización del conflicto. La respuesta al estancamiento de las trincheras fue la invención del tanque. Al inicio, lentos y poco fiables, eran máquinas psicológicamente devastadoras, capaces de aplastar el alambre de púas y cruzar trincheras. En el aire, los combates aéreos se convirtieron en duelos de caballerosidad macabra entre ases como el Barón Rojo. Las masacres de Verdún y el Somme en 1916 no se trataron de avanzar, sino de desangrar al enemigo. Estas batallas de desgaste demostraron que la guerra ya no se ganaba con maniobras brillantes, sino con la capacidad de sacrificar más hombres y recursos. Esta fue la primera guerra verdaderamente total. La guerra
no se libraba solo en las trincheras, sino en la fábrica y en el hogar. Millones de mujeres entraron masivamente en las fábricas, en la agricultura y en el transporte, tomando trabajos antes impensables. Su contribución fue vital y, al final, imposible de ignorar, impulsando el movimiento por el sufragio femenino en muchos países. En el frente interno, el bloqueo naval británico asfixiaba a Alemania, llevando a un severo racionamiento y, finalmente, al hambre entre la población civil. Esto avivó la desesperación y la ira. Alemania respondió con la guerra submarina sin restricciones, cuyo pico llevó al hundimiento del Lusitania, donde murieron 128 ciudadanos estadounidenses, lo que desencadenó la entrada de Estados Unidos en la guerra. 1917 fue el año decisivo, marcado por dos sismos geopolíticos. Primero, la Revolución Rusa. El imperio del zar colapsó y los bolcheviques tomaron el poder, firmando la paz con Alemania en 1918. Alemania podía ahora concentrar todas sus fuerzas en el oeste. Segundo, y compensando el primero, la entrada de Estados Unidos. Tras años de neutralidad, el ingreso de más de 2 millones de soldados frescos, junto a su inagotable industria y recursos financieros, inclinó la balanza. Alemania lanzó la ofensiva de primavera de 1918, su último y desesperado asalto. Los aliados, reforzados por los estadounidenses, contraatacaron con éxito. El ejército alemán estaba exhausto y las revueltas internas se multiplicaban. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, el silencio cayó sobre los campos de Europa. La Gran Guerra había terminado en un vagón de tren en Compiègne. 20 millones de muertos, 21 millones de heridos. Y el mapa de Europa y Oriente Medio, irreconocible. 4 grandes imperios colapsaron: el ruso, el otomano, el austrohúngaro y el alemán. El imperio austrohúngaro se desintegró en nuevas naciones: Austria, Hungría, Checoslovaquia, yugoslavos, entre otros. El imperio otomano se transformó en la República de Turquía, dejando un vacío de poder en Oriente Medio. El Tratado de Versalles impuso condiciones punitivas a la derrotada Alemania: pérdida de territorio, reducción militar drástica y, crucialmente, la cláusula de culpabilidad de guerra con enormes reparaciones económicas. Muchos historiadores coinciden en que esta paz vengativa, más que una solución, fue la incubadora de la próxima guerra. La humillación y el colapso económico sembraron la desesperación que, años más tarde, permitiría el ascenso de figuras radicales. La guerra dejó una generación perdida, de hombres desilusionados. El arte y la literatura reflejaron este trauma con un cinismo brutal. Obras maestras como Sin novedad en el frente de Remarque. El idealismo del siglo XIX fue enterrado en el barro de las trincheras. La Primera Guerra Mundial no solo fue una tragedia, fue el parto violento del siglo XX. Mostró que la civilización moderna, con toda su ciencia y progreso, podía ser fácilmente revertida en la brutalidad industrial. Si el polvorín de Europa no hubiera estallado en 1914, ¿crees que el mundo habría podido evitar la Segunda Guerra Mundial? ¿O las tensiones ya eran demasiado grandes para contenerse? Suscríbete a la Caja Negra Curiosa para que no te pierdas el próximo video.